eh, dar inicio a una sesión que va a ser muy ilustrativa para todos nosotros. Hay cierto grado de nerviosismo, pero lo cierto es que también estamos un poco con la satisfacción, y creo y siento que estamos entre amigos. Por lo tanto, que esta reunión que vamos a tener sea una reunión sobre todo provechosa. Primeramente, me gustaría aprovechar esta vía para saludar a todas las mujeres presentes y aquellas que forman parte de nuestra jurisdicción en este día, que es un día de reflexión respecto de lo logrado por ustedes y el importante costo que esto ha tenido, y también respecto de todo aquello que resta. El reconocimiento no lo es solo por la labor que ustedes cumplen en esta función, sino que particularmente por el no simple hecho de ser mujer. En cuanto a la actividad que nos convoca, solamente manifestar mi adhesión al significado de actividades como esta, que buscan valorar los avances, que muchas veces son lentos, y abordar también desafíos que generalmente son crecientes en torno al respeto y a la dignidad de todas y de todos, y también a ese anhelo que es aspirar a una tangible, ojalá, igualdad, particularmente en temas como el que nos van a convocar ahora y que dicen relación con el respeto a la mujer. La igualdad y la no discriminación son conceptos que deberían entenderse como dos caras de una misma moneda. Para nosotros, en el discurso, nos resultan muy familiares, porque habitualmente son los tribunales de justicia los que encarnamos en una u otra circunstancia, quienes han hecho suya esta misión, tanto por mandato constitucional como por vocación de servicio. Es este deber de protección de la primera, la efectiva aplicación de la segunda, es en definitiva lo que a nosotros habitualmente nos mueve, con empeño, con esfuerzo, con sacrificio, y por regla general también en los tribunales vamos a encontrar la vía más directa que tiene toda persona para efectos de solucionar aquel trato que muchas veces puede ser considerado como injusto o como arbitrario. Para nosotros, todo esto, como institución, implica garantizar el efectivo acceso a la justicia de todas las personas. Y en el caso particular de las mujeres, para hacer efectivos ciertos derechos que les son relevantes dentro de lo que es la vida moderna: derechos reproductivos, seguridad al interior de la familia, derechos laborales, económicos, culturales, también seguridad social. Sin duda, nosotros, como jueces integrantes del Poder Judicial, estamos criados en esta lógica de protección y de garantía, pero la problemática es otra: si entendemos realmente los alcances que tiene nuestro actuar constitucional y legal cuando la decisión que tomamos finalmente se encarna en alguien que tiene nombre y apellido, y sobre todo si ese alguien es una mujer. Yo creo que esta es hoy la pregunta que desde cierto tiempo nuestra institución se está haciendo, particularmente porque estamos viendo muchos aspectos vinculados a la igualdad de género, y también hoy, sobre todo en procesos como el que estamos viviendo como país, estamos siendo vistos por la sociedad toda, particularmente respecto a cómo nosotros abordamos estas temáticas. Es en gran medida esta pregunta que a lo menos intento dejar formulada, la que espero que obtengamos algún grado de respuesta en base a estudio, en base a formación, en base a capacitación continua, y también en parte gracias a esta exposición de la cual vamos a ser también partes y testigos. Bueno, en razón de todo lo anterior, y finalmente reforzar el compromiso que deben tener los funcionarios judiciales y servidores públicos con el mandato, resulta de vital importancia valorar estas instancias de promoción que recogemos e impulsamos con fuerza, con dedicación, con ahínco, en conjunto con el Comité de Género y No Discriminación de este Tribunal de Alzada, que está representado por la ministra encargada, señora Cecilia Aravena López, y también con la Asociación Regional de Magistrados y Magistradas Mayeco Cautín, representada por su presidente, el señor Claudio Campos Carrasco, ambos también presentes en esta reunión, en la cual además contamos con la invaluable participación hoy día y como ponente de doña Daniela Marci Muñoz, a quien extendemos un cordial saludo
y de quien esperamos también en parte colabore a solucionarnos esta duda que queda abierta en esta suerte de presentación. Estimados y estimadas asistentes, sean todas y todas muy bienvenidas y muchas gracias también por darme la posibilidad de decirles estas palabras en este día tan especial. Gracias, presidente, recogiendo, por supuesto, la bienvenida que Usted Ilustrísima ha dado a esta actividad académica. Doy cuenta, en consecuencia, que, como ya se ha adelantado, es una actividad promovida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, representada por su presidente, el señor Marinello Federici, y en conjunto con el Comité de Género y No Discriminación de este mismo Tribunal de Alzada, representado por la ministra señora Cecilia Aravena López, y de igual manera con el presidente de la Asociación Regional de Magistrados y Magistradas, Mayeco Cautín, señor Claudio Campos Carrasco, que en definitiva, alzan en este Día Internacional de la Mujer para conmemorar el mismo, y en definitiva se ha organizado esta actividad con dicho objetivo, invitándolos en consecuencia a reflexionar en torno a la perspectiva de género como fenómeno y la aplicación del derecho al respecto, con el objetivo de que esto nos permita visibilizar los desafíos que, por supuesto, se nos presentan en lo futuro. En consecuencia, como Usted Ilustrísima ya ha indicado, se da cordial bienvenida a todos los presentes a esta actividad, destacando, por supuesto, a los ministros y ministras presentes de la misma, señores jueces y juezas, secretarios y secretarias de la jurisdicción, al presidente de la Asociación Regional de Magistrados que ya se ha indicado, administradores, administradoras, jefes de unidad, funcionarios y funcionarias de las distintas unidades judiciales de la región, integrante de la comunidad jurídica toda, y con especial consideración a la expositora académica y doctora en Derecho, señora Daniela Marci Muñoz. En ese contexto, ya dada la bienvenida por el señor José Héctor Marinello Federici, se le da la palabra al presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas, Mayeco Cautín, señor Claudio Campos Carrasco, a fin de que, de igual manera, dé palabras de bienvenida a esta actividad. Señor Campos, lo escuchamos. Muchas gracias, don Martín. Señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, don José Marinello Federici, señora ministra encargada del Comité de Género y No Discriminación de este Tribunal de Alzada, doña Cecilia Aravena López, la profesora Daniela Marci Muñoz, quien nos engalana el día de hoy en esta actividad, a las asistentes y los asistentes que nos ven y escuchan, a todos y todas los quiero saludar afectuosamente en nombre de la Asociación Regional de Magistrados que me corresponde presidir, agradeciendo la posibilidad de participar en esta actividad de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Brevemente, y en relación a esta fecha, quiero recordar las palabras del escritor Octavio Paz, quien acertadamente y de mejor manera, sin duda, resume a lo que genuinamente debemos aspirar, para que las generaciones futuras vean con cotidiana normalidad lo que hoy con mucho esfuerzo conmemoramos. Él dijo que la mejor medida del avance, progreso y modernidad de los pueblos no se determina únicamente por el grado de desarrollo científico y tecnológico, sino más bien con la capacidad crítica y autocrítica de sus habitantes, así como por la libertad, igualdad y derechos humanos que se le reconozcan a las mujeres. Esto es, en el acceso a las oportunidades de trabajo, de creación intelectual y artística, de participación política e intervención en asuntos de poder, etc. En realidad, solo en la medida en que disminuyan, hasta desaparecer, las discriminaciones de género y sexo, habrá un verdadero y total reconocimiento a la dignidad humana de la mujer, y la humanidad en su conjunto podrá finalmente disfrutar de la plena libertad que le corresponde. Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y mucho éxito en esta actividad. Agradecemos las palabras del señor Campos, por supuesto. Acto seguido damos presentación a la invitada a esta actividad, la profesora señora Daniela Marci Muñoz, quien es doctora en Derecho de la Universidad de Madrid, magíster de Derecho del Trabajo en la Universidad de Bolonia, académica de la Universidad de Valparaíso y secretaria general de la misma institución. Se suma a lo anterior que imparte docencia en diversas universidades del país, tanto en pregrado como en posgrado. A la fecha ha publicado numerosas obras como autora en capítulos de libros y revistas, como coordinadora y como traductora en el ámbito del derecho laboral y otras tantas en perspectiva de género, así como también en el ámbito de redes académicas y
sociedades científicas, ha formado y forma parte de diversos consejos y comités en la misma área, siendo galardonada por su contribución al respecto. El tema que va a circunscribir su exposición el día de hoy, perspectiva de género y aplicación del derecho. Señora Marcy, la audiencia a su disposición, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación a Claudio Campos, como presidente de la Asociación Regional, que me extendió muy amablemente la invitación, y como voy a ser bien enfática en señalar la relevancia de poder estar este día en la Corte de Apelaciones de Temuco como anfitriona, es una cuestión muy importante y voy a usar una palabra peligrosa este día, pero es algo que hay varias cosas que podríamos celebrar hoy, sin que estemos celebrando la lucha específica o la fecha que le da origen y la lucha posterior, pero me parece importante que seamos conscientes de ciertos hitos que se han conseguido y que nos permiten augurar que se van a producir importantes transformaciones en el derecho. Y en consecuencia poder estar en este espacio es una manifestación importante de que estos cambios van a ser posibles porque hay una apertura por parte nada menos que del Poder Judicial a debatir estos temas. Ya veremos cuánto nos vamos poniendo de acuerdo, pero que haya una apertura, y eso en gran medida es resultado de la importante labor que ha tenido la Secretaría de Género del Poder Judicial. Pero, y como señalaré en algún momento, no siempre esta ha sido la actitud del Poder Judicial ante otros procesos transformadores, de manera que estar aquí para mí resulta sumamente satisfactorio. Es insoslayable decir que estamos ante el resultado del movimiento feminista, de la lucha del movimiento feminista, que tuvo un hito importante en el mayo de 2018 y que significó que un proceso tan relevante como la elaboración de la futura constitución de nuestro país esté acompañado, que el sustrato cultural que la acompaña sea el pensamiento feminista, las distintas corrientes, porque como sabemos no es un feminismo, sino que existe distintas vertientes y que se han desarrollado en distintas épocas con distintas preocupaciones. A inicios del siglo XX para el feminismo era relevante el sufragio y la educación. Más adelante se hizo cargo de muchos problemas de la igualdad material y por eso se encuentra de manera fuerte con el derecho del trabajo, los derechos sexuales y reproductivos, y actualmente podemos encontrar ciberfeminismo, ecofeminismo. Realmente el feminismo ha abarcado a toda la sociedad y todos los objetos de la cultura, y ya eso también, o sea, a eso me quiero referir cuando analicemos de qué se trata la perspectiva de género en relación con el derecho. Y estos hechos que estoy contando, porque son cuestiones que hemos vivido recientemente, tienen ya una consecuencia sumamente trascendente, que es la aprobación por una importante mayoría dentro de las primeras normas de ese proyecto de nueva constitución del deber de aplicar el enfoque de género en la actividad jurisdiccional y el principio de paridad. Entonces yo voy a dar distintos ejemplos con los que pretendo mostrar que esta norma es un acierto, en primer lugar, que es algo que ya se hace en la práctica. Por lo mismo voy a citar varias sentencias, algunas de los juzgados de letras del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, y no por ser amable con ustedes, sino que me parecen sentencias muy importantes, muy interesantes, y que la aplicación de esta perspectiva contribuye en distintos niveles a la actividad jurídica y que en ningún caso significa incorporar elementos extrajurídicos.
Como señalaba, entonces, que el Poder Judicial no se mantenga inmutable o inconmovible a todas estas transformaciones es una buena noticia porque, y me parece que es un hecho que podamos evocar y que puede ser significativo para nosotros. Por ejemplo, en la época de la Constitución Weimariana del año 1919, Franz Neumann, un importante sociólogo, señalaba que una de las causas que hizo fracasar a esta constitución modélica que todavía se estudia fue la existencia de un poder judicial que no quiso atenerse al nuevo sistema que se creaba por un problema de no identificación con el proyecto político. Esto mismo en otras épocas también, o sea, para ir buscando eventos más cercanos, Novoa Monreal acusaba en un célebre texto que es Justicia de Clases del año 70 cómo distintas sentencias de la Corte Suprema dejaban en letra muerta leyes sociales, de arrendamiento, expropiaciones, franquicias tributarias. Y en cierta medida es algo que en el derecho del trabajo se vivió recientemente cuando se produjo, ya no es tan recientemente, pero hace algunos años se produjo un cambio en la conformación de la cuarta sala y en que se empezó a aplicar el derecho laboral con sus principios y normas. Y con esto simplemente quiero destacar la importancia de la actividad que desarrollan ustedes, la audiencia de este día. Y también decir que entonces el feminismo no está haciendo algo inédito con el derecho, sino que está actuando como muchas veces las teorías críticas lo han hecho ante el derecho, y esto es así porque entendemos que el derecho es una forma de distribución de poder en la sociedad. Y las teorías críticas apuntan al cambio social y a que este poder se distribuya de la manera más equitativa posible. Entonces, dichas estas ideas preliminares, me parece importante que hablemos de la paridad, que es uno de los principios que están ya en este texto que se está redactando en la Convención Constitucional. ¿Por qué es importante la paridad en la conformación de los órganos de toma de decisión y sin duda en el Poder Judicial? No porque las mujeres seamos una cultura, hay que tener cuidado con eso, las mujeres no somos homogéneas, existimos mujeres de derecha, de izquierda, apolíticas, a lo mejor con religión, otras agnósticas. Las mujeres somos tan diferentes como lo son los hombres, pero sí se entiende que existe una experiencia compartida en el estar de la mujer en el mundo. Existen puntos, y estos algunos ejemplos ya los hemos visto, en que se producen incluso acuerdos transversales políticamente respecto de ciertos problemas que afectan en mayor medida a la mujer, y entonces se ha demostrado que es importante que la mujer se represente a sí misma y que no sea contada o interpretada por hombres. Y esto tiene como consecuencia directa con quién va a empatizar ese legislador, ese redactor de la norma. Y también va a determinar las posibilidades de que las mujeres recibamos un trato justo en la sociedad y, sin duda, por el Poder Judicial. Yo probablemente voy a usar más ejemplos laborales porque son los de mi formación específica, pero el derecho penal también es muy fértil en normas que han tenido aplicaciones que producen un impacto negativo en las mujeres. Por ejemplo, ante el arrebato del marido que encontraba a la mujer con su amante y la asesinaba, el legislador tendía a proveer de eximentes de responsabilidad o atenuantes porque empatizaba con este estado mental, llamémoslo así. Y en cambio, el tipo de delito que cometía la mujer, normalmente menos físico y que requería una cierta organización o preparación, tiende a ser tratado con agravantes. Ese es el tipo de razonamiento que nos propone la perspectiva de género. Preguntarnos si estas normas que no tienen destinatarios específicos en su aplicación en la realidad no impactan de manera distinta a hombres y a mujeres.
En el caso del derecho del trabajo, nos encontramos con una disciplina que tiene género en la base, pero no debemos olvidarnos que el derecho del trabajo en sí mismo fue un proyecto de progreso social que precisamente significaba dejar atrás la igualdad formal de la ley civil para incorporar a un nuevo sujeto, que la igualdad abstracta de la ley civil no significaba nada para él en su realidad de trabajo subordinado. Y ante esa realidad en que había una diferencia de poder, el derecho del trabajo se introdujo como una medida de corrección y por lo tanto es una norma que hizo progresar a la sociedad. Pero ¿por qué digo que tiene género en su base? Porque la forma en que se organizaba la sociedad a principios del siglo XX hacía que el derecho del trabajo se aplicara a los hombres, incluso esa promesa de ciudadanía, o como algunos la llaman, de ciudadanía social, es decir, que íbamos a ser ciudadanos a través del trabajo, estuvo dirigida a los hombres. Y esto tan es así que cuando la mujer, que estaba más bien por esta organización social y económica destinada a los trabajos de cuidado y al ámbito privado y doméstico, lograba salir al mundo del trabajo industrial, recibió un trato que mostró inmediatamente que no se hacía cargo de ciertas diferencias, algunas de tipo biológico, lo vemos claramente en el hecho de la maternidad, y esto yo lo dejo casi planteado como un elemento de la discusión. Si bien están establecidos como derechos aquellos vinculados al embarazo y al cuidado de los hijos e hijas, siempre se entregan no tanto como derechos o de la misma forma que cualquier otro derecho, sino que más bien como privilegios o concesiones. Y ahí vemos entonces que la norma parece no estar ajustada a los requerimientos de los tiempos. Y por eso es que nos encontramos en este momento que hay una revisión de todas nuestras categorías y que nuestro derecho está viviendo un momento de examen, digámoslo así, toda la discusión vinculada al trabajo de cuidados y qué valor social le vamos a dar. De hecho, si pensamos en una nueva constitución, probablemente vamos a tener una norma que va a producir un cambio central con respecto a lo existente y vamos a darle valor a algo que antes ni siquiera llamábamos trabajo, como son los cuidados. Entonces, con esto quiero decir que son estos los debates que hacen que el derecho siga avanzando y siga progresando. Entonces, estamos más o menos inscribiéndonos en esa misma senda de avance. Entonces, redondeando, la paridad, en definitiva, es importante para la conformación del derecho y para que estos nuevos problemas y nuevos intereses sean representados por las personas que viven estas situaciones y que se ven afectadas por estas desigualdades en los efectos del derecho. Me interesa también decir que la perspectiva de género no solo se aplica al derecho, se aplica a todo tipo de política pública, así que esto que ocurrió con el Poder Judicial incluso podría transformarse en un mandato de aplicación de la perspectiva de género a toda decisión del poder político. Eso sería lo más correcto y en consecuencia lo que se tiene que tener es un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género muy fortalecido para que pueda vincularse en un plano de igualdad de fortaleza con los otros ministerios, porque para explicar, digamos, o graficar esto que estoy señalando, la perspectiva de género en todo tipo de políticas ha dado resultados importantes. Es la aplicación de esta forma de razonar la que ha demostrado, por ejemplo, por qué los cinturones de seguridad al ser testeados en cuerpos masculinos eran una causa de por qué las mujeres salían más malheridas en los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Esto también ya nos acerca a otra cosa a la que me quiero referir después. El trato que se le da en los consultorios a los usuarios, es importante que tenga un análisis de género porque tenemos el hecho de que la mujer es la administradora de la salud familiar
y entonces hay estudios que han planteado que una de las razones de la peor salud de los hombres respecto a las mujeres es que estos no se han hecho responsables de su salud y que es la mujer la que pide la consulta, sabe cuáles son los medicamentos. Son cuestiones de todo tipo y que tienen consecuencias importantes en nuestras vidas. Y esto aplicado al derecho puede permitirnos analizar todo tipo de normas. No se trata de temas de mujeres. Que hablemos de género y derecho no significa que vamos a hablar necesariamente de ciertos temas como podríamos pensar protección a la maternidad, sino que todas las disciplinas pueden pasar por este filtro y quizás lo que falta es que algunas disciplinas que son un poco más distantes a este tipo de cuestionamientos con respecto a quién es el sujeto débil o a dónde debe ponerse la protección, empiezan a producir sus propios resultados doctrinales y jurídicos, como puede ser el derecho tributario, el derecho civil, pero por el momento probablemente yo me voy a valer más de ejemplos de derecho de familia, penales o laborales, como lo he hecho hasta ahora. Otra cuestión que me parece importante hacerme cargo a propósito de la aplicación de la perspectiva de género y derecho es la acusación de que la perspectiva de género pareciera tener poco rendimiento jurídico, o que cuando aplicamos perspectiva de género estamos psicologizando el derecho o transformándolo en sociología jurídica, pero que no hemos sido muy eficientes en transformarlo en herramientas concretas. Aquí nuevamente planteo una cuestión a esta audiencia, que es cómo falla un sentenciador o sentenciadora. En las conversaciones que yo he podido tener con jueces y juezas, la impresión que tengo es que la idea de justicia de un caso no es algo que se forme yendo primero al derecho o yendo primero a los hechos, sino que es una cuestión que se va generando en simultáneo y que forma una idea de justicia, una convicción con respecto al caso. Y entonces nosotros estamos casi programados mentalmente a encontrar en ese proceso los elementos que sustenten esta idea de justicia que nos hicimos. Por eso es que apuntar a los prejuicios de género, a estos estereotipos de lo que entendemos que debe ser un hombre o debe ser una mujer, es un paso imprescindible para entender de qué se trata el problema que queremos abordar. Si no somos conscientes que tenemos todos y todas estos prejuicios en nuestra actividad, es muy difícil que con las herramientas posteriores lo podamos corregir. Y en esto, el derecho en tanto institución formal siempre ha intentado ponerle límites a esta mera convicción que nosotros podemos tener, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, lo vemos claramente en los sistemas de prueba, las reglas probatorias o los sistemas de valoración. Antes pensábamos que un sistema que ponía límites a lo mejor a la pura convicción íntima de un sentenciador era tener una prueba tasada, es decir, que el legislador de antemano le diera un peso específico a cada tipo de prueba, y ahora esto ha quedado atrás y pensamos que es muy importante que la prueba pueda ser valorada de acuerdo a la sana crítica y que por lo tanto, y esta me parece que es una idea importante, nos vemos más obligados a fundamentar correctamente nuestras decisiones, porque no existe esta regla anticipada que nos dice cuánto vale cada cosa, sino que nosotros somos los que tenemos que exhibir por qué le estamos dando valor a una prueba y no a otra. Entonces, como les señalaba, estos son procesos en el derecho que no son ajenos, y aquí nos vamos a encontrar en el futuro con el desafío de ver qué tipo de reglas probatorias son relevantes para nuestro problema, si nos bastan, por ejemplo, voy a usar algunos casos de ilícitos laborales como el acoso sexual, el acoso laboral, que se vinculan directamente con derechos fundamentales,
si es suficiente la prueba indiciaria o deberíamos incorporar otro tipo de reglas probatorias para que hagan mejor el acceso a la justicia de quienes se ven afectados por este tipo de ilícitos. Voy a poner, por ejemplo, aquí voy a ir un caso del Juzgado de Letras de Temuco del año 2013, en que en el análisis de las declaraciones de los testigos, la sentenciadora se preocupó de analizar un problema que se había presentado en la audiencia, que era por qué en el caso de una trabajadora embarazada que había sido víctima de un acoso sexual casi límite con el abuso sexual, estando embarazada, que lo transformaba en un caso muy extraño y particularmente chocante, se preguntaba por qué los testigos, hombres y mujeres, habían sido capaces de declarar en contra de otras pruebas y en definitiva no ser veraces en sus declaraciones ante el tribunal sin solidarizar con esta trabajadora. Y entonces ella señalaba que tenía que ver con ciertos prejuicios sociales a propósito de que esta mujer era una madre soltera de hijos de distinto padre. Y aquí, ¿qué quiero decir con esto? Porque ustedes podrían decir, aquí estamos llegando al colmo del comentario como de programa de televisión de la tarde. No, lo que se quería hacer acá era señalar que, que lo que se había producido ahí no le habría podido ocurrir a un hombre, por supuesto, no solo porque no puede embarazarse, sino que, y aquí se aplicó una herramienta que se llama el test de sustitución, esto el caso al revés no existe. No existe un caso en que un hombre sea sancionado socialmente por tener hijos con distintas mujeres. Entonces lo que quiero decir con esto es que si no vamos a estas cuestiones que están tan enraizadas a veces en nuestras mentalidades, no vamos a llegar a resultados distintos en las decisiones. Hay otro caso, por ejemplo, de esos llamados que es un tipo de café que solo existe en Chile, que son los llamados cafés con piernas, en que la trabajadora ha denunciado acoso sexual también grave, de todo tipo, físico, psicológico, por parte de una jefatura, y el magistrado también le dedicó un párrafo a la actividad fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, diciendo cómo es posible que el fiscalizador haya puesto en su informe que el lugar donde las trabajadoras se cambiaban de ropa era vidriado y por lo tanto era visible desde el exterior, y haya dicho que no constataba acoso sexual. La respuesta queda pendiente. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué un fiscalizador, que además es el quizás primer contacto que tiene, el contacto más directo con las pruebas de ese futuro juicio, si se ve afectado por ciertos prejuicios de lo que es una trabajadora con derechos, con dignidad, al momento de hacer su informe y su fiscalización, puede llegar a una conclusión contraria a los intereses de esa potencial víctima y marcar en negativo sus posibilidades de acceso a la justicia. En este caso, la trabajadora pudo llegar al tribunal con un informe de la Inspección del Trabajo en contra y ganar el juicio. Pero en esto el magistrado también tuvo una labor pedagógica al señalarnos estos prejuicios que determinan nuestras interpretaciones jurídicas. La prueba también ha sido en extenso analizada por el feminismo y hay una cuestión que es conocida como el problema de la credibilidad. Y este problema de la credibilidad tiene una raíz tan profunda como incluso constatar que la idea del testigo es masculina, porque el testigo es aquel que está dispuesto a poner sus testículos para dar veracidad a sus declaraciones. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto?
que por más que a veces parezca que estamos hablando de cuestiones superadas o que ya no son, tienen raíces muy profundas en una creación de la cultura como es el derecho, y tan antiguo y tradicional como tiende a ser el derecho. Es la credibilidad, dicen las autoras, es la capacidad que le reconoce el derecho a un sujeto para que aquello que declara sea creído. Y las mujeres no hemos gozado de esa credibilidad en la historia, en la larga historia jurídica. Hemos tenido muchos problemas con ese punto en específico. Como por ejemplo les señalaba en este caso de laboral del acoso sexual de la trabajadora del café, en que el magistrado también sostuvo en su sentencia que era llamativo que el fiscalizador no le haya creído a dos mujeres adultas concordantes entre sí y coherentes con las otras pruebas del proceso. Hasta ese punto, entonces, nuestras creencias o estereotipos pueden afectar nuestras decisiones. Pero estamos en un momento distinto. De hecho, una cuestión que a mí me parece valorable es que en sede administrativa, que ha tendido a ser mucho más apegada a la idea del derecho penal, el derecho sancionatorio administrativo, ha dado pasos importantes al punto de en dictámenes establecer que la declaración de una mujer en materias de acoso sexual, pero también en otras situaciones de falta a la probidad, es una prueba suficiente para ganar una denuncia en sede administrativa. Ahí vemos que hay un salto importante y que desde mi punto de vista es muy acertada porque fíjense que en sede administrativa los casos de acoso sexual por mucho tiempo se entendió que tenían que responder a los estándares penales que los volvían prácticamente imposibles. ¿Y por qué hacemos eso de esa manera? Porque siempre lo hemos hecho. Si pensamos que el acoso sexual y otros ilícitos de este tipo lo que son es vulneraciones a derechos fundamentales y en la sede laboral estos casos se tramitan como vulneraciones a derechos fundamentales y se valen de la prueba indiciaria. ¿Y por qué no entendemos? Porque hasta donde yo conozco no hay una norma que nos remita al derecho penal. ¿Y por qué en vez de aplicar esos estándares tan gravosos no nos costó tanto aliviar la carga probatoria como ocurre tanto en la sede nacional en materia de derechos fundamentales, en materia laboral, por ejemplo, o en el sistema internacional en que se establecen la prueba de presunciones o de indicios, en el entendido de que se trata siempre de casos que son muy dificultosos de probar. Otra cuestión que me parece importante comentar, la motivación de las sentencias. Como he señalado, en el caso de los ilícitos laborales, el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso sexista que no está regulado de esa manera, pero que constituye un maltrato en razón del sexo o género de una persona, y que no necesariamente tiene un acto sexual como forma de comisión, sino que estos prejuicios de género como motivaciones o la misma discriminación laboral. Muchas veces los litigantes señalan que es más fácil canalizar todo en vez de recurrir a las distintas figuras que se podrían delinear, es más fácil tramitarlos como acoso laboral, porque no necesariamente tenemos la prueba del criterio sospechoso o de algunas situaciones que nos exigen los tipos. Pero en aquellos casos en que es posible plantear correctamente la comisión del ilícito, produce un efecto pedagógico importante. Aquí voy a comentar un caso también del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, del año 2017, en que un trabajador denuncia acoso sexual por parte de sus compañeros de trabajo en una empresa de traslado de carga, o sea, un trabajo muy físico, muy pesado en términos físicos,
y en que se logra constatar que este trabajador había sido objeto de burla por parte de sus compañeros, había sido fotografiado en las duchas, y entonces se había compartido una imagen de sus partes íntimas en un afán de burla, aparentemente, y entonces es despedido por acoso sexual. Y la sentenciadora hace algo interesante con el caso, porque no solo declara la vulneración de un derecho fundamental, que es muy difícil pensar que el derecho a la intimidad o a la honra o a la privacidad no se hubiese visto afectado por una conducta de este tipo, pero se pregunta si es que aquí no hay algo más, y sobre todo haciéndose cargo de la defensa de un litigante, del denunciado, que decía, ¿cómo yo voy a haber acosado sexualmente a mi compañero si yo soy heterosexual? Y además, esta es una broma típica de hombres. Esa era la defensa del denunciado. Y la sentenciadora dijo, acá tenemos un problema de estereotipos de género, porque el acoso, y que es un elemento importante, sin haber un requerimiento sexual en el entendido de un interés sexual verdadero o no, esta transgresión a la intimidad del trabajador se produjo por estereotipos de género, porque el mismo denunciado está diciendo que la burla se producía porque este hombre de campo, sin redes sociales en la ciudad, introvertido, escapaba al modelo de hombre que los compañeros manejaban. Y en esto, o sea, si bien el caso se podría haber resuelto de distintas maneras, aplicando simplemente la vulneración a ciertos derechos fundamentales, o decir que aquí había acoso laboral, que había una persecución, pero descartando el acoso sexual, si es que entendemos que ahí debiera haber interés sexual, cosa que es sumamente discutible, vemos que la sentenciadora se esforzó en fundamentar el caso e iluminarlo a través de la aplicación de la perspectiva de género. ¿Es importante esto? Me parece que sí. Ferrajoli, que es un jurista italiano muy relevante y destacado y con una larguísima trayectoria, y que viene de estas escuelas críticas que les mencionaba al inicio de la exposición, dice que la única forma en que los sentenciadores pueden salvar la objeción contra mayoritaria, esto es en aquellos casos en que se les apunta como activistas y que ellos no han sido elegidos o votados por nadie, la única forma de salvar esa objeción con respecto a los jueces es la mejor fundamentación de las sentencias. En la medida que haya una mejor calidad de la argumentación, que éstas sean más comprensibles, que hayan profundizado más en los problemas, van a gozar de una legitimidad social que es importante para la democracia. Y en estos minutos, que ya me parece que estoy llegando al tiempo, lo que he querido sobre todo es decirles que el feminismo y la aplicación de la perspectiva de género nos está permitiendo mirar los problemas de maneras nuevas, buscar formas de hacer las cosas que nos lleven a corregir injusticias, acercarnos más a ese valor que es importante, y nuevamente decir que entonces lo podamos estar discutiendo con quienes aplican el derecho es realmente una noticia, si no celebrable, muy valiosa para la conmemoración de este 8 de marzo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la señora Marci. De igual manera damos la bienvenida y saludamos cordialmente a la ministra encargada de Asuntos de Género de la Excelentísima Corte Suprema, que se incorporó a esta actividad en el transcurso de la misma, ministra señora Andrea Muñoz Sánchez, aquí en esta Corte de Apelaciones, representada por su presidente, la ministra encargada del Comité de Género de la Jurisdicción, señora Cecilia Aravena, y el señor presidente de la Asociación Regional de Magistrados le extiende el más cordial saludo y bienvenida a esta actividad. Acto seguido, ya finalizada la intervención de la señora Marci, abrimos espacio de preguntas y reflexiones, como se ha indicado en el chat de esta actividad. La idea es que cada uno de ustedes que desee hacer preguntas alce la mano virtual del Zoom a fin de ser indicado para que tome la palabra.
Don Robinson Villarroel, juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, atingente su intervención teniendo presente la exposición de la señora Marci. Señor Robinson, lo escuchamos. Gracias por la palabra. Agradezco a la profesora la instrucción de cosas que a lo mejor están en el subconsciente de muchos, pero que cuando uno pretende llevarlo a la práctica, a veces puede causar una confusión conceptual. Hasta donde yo entiendo, y de lo que usted ha señalado, no se trata de un estándar nuevo de prueba, no se trata de una mejor valoración respecto de una situación versus otra, sino que ponerse en el lugar y mirar quizá lo que pasó a través de los ojos de la persona que está sufriendo el asunto. En definitiva, es, por ejemplo, los casos que usted pone, ¿cierto? Hay cuestiones muy extremas, por ejemplo, el tema de los acosos sexuales, que en materia penal, ahí evidentemente puede haber un asunto de perspectiva de género, pero la exigencia del estándar probatorio quizá no da para decir, sabe que solamente con la versión de la víctima es suficiente, aunque sí hay sentencias que de hecho así lo han declarado. Pero en materia de familia, ¿cierto? Y en materia laboral, claro que esa forma de pensar sí es relevante porque tenemos un estándar de prueba mucho más flexible, porque a propósito de circunstancias, ¿cierto? Parece normal algunas cosas que se dan en el aspecto del trabajo femenino que no se le exige igual al trabajo del hombre. Pero más allá de eso, a mí me gustaría saber de qué manera, y aquí va la pregunta, la paridad, ¿usted la encuentra como un aspecto importante o crucial quizá en esta perspectiva de género? ¿Y de qué manera esta no podría verse o tomarse como una situación que puede ir incluso en contra de lo que algunos pretenden? Y pongo solamente el caso de la elección que se hizo hace tiempo del Colegio de Abogados de Santiago, en donde la mayoría amplísima votó a mujeres para los cargos. Pero por la norma de la paridad tuvo que agregarse a uno o dos directores que habían salido con una cantidad de votos muy mínima. Entonces, ¿por qué para usted, cierto, la paridad es algo imprescindible dentro de lo que implica una perspectiva de género? A mí me parece que la paridad en los órganos de toma de decisión e incluso más, porque no solo se trata de ocupar altos en la jerarquía, sino que aquellos puestos que sean los que toman decisiones y no los que gestionan, los que hacen otro tipo de tareas, sino que los que definen a las instituciones. Me parece que es un paso previo porque incluso la historia lo comprueba. En Chile hubo introducción de cuotas en las normas para las elecciones de los partidos políticos, hay una norma en materia sindical, y hasta que no se estableció como una obligación de resultado, es decir, que tenía que haber el 50% de las integrantes tenían que ser mujeres, como ocurrió con la constituyente y que contaba con esa experiencia de fracaso, estas normas nunca resultaron. Porque siempre lograban oponerse a las competidoras en puestos o escaños que iban a ser poco competitivos, destinadas a fracasar, o sea, se intentó eludir este cumplimiento de distintas maneras, y no fue hasta que tuvimos este ejemplo de la Constitución en que está redactándose la norma por un 50% de mujeres, que entraron muchos de estos problemas que señalaba y al punto que una de las pocas normas que está aprobada es esta de la aplicación de la perspectiva de género. Es difícil pensar que que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que si la Constitución no se estuviese redactando en su gran mayoría por mujeres, esto no tendría como consecuencia que se apliquen este tipo de normas que se estaban exigiendo por el movimiento feminista. Ahora, efectivamente, incluso en la Constitución ya
la norma se vio superada por la realidad y se eligieron más mujeres que hombres, y ahí hay un tema de interpretación. Algunos dicen que la paridad no debería aplicarse en favor de los hombres porque es una norma cuyo objetivo, su finalidad era beneficiar a las mujeres, y que si hay más mujeres que triunfan en las elecciones, ellas deberían quedar, porque la corrección es para el grupo que se entiende que ha sido ignorado en la participación dentro de las instituciones. Pero no es sino hasta que se establecieron estas normas y estas obligaciones de manera seria que se llegó a estos resultados. El cambio de la cultura por sí solo suele ser infinitamente lento. O sea, los cambios de las mentalidades, de las conciencias, es apuntar a una cuestión sumamente relativa y pausada, y que no va a la par de los cambios que se buscan introducir. Esa es la forma en que yo lo veo. Queda nuevamente abierta la palabra, quien desee tomarla para dirigir alguna consulta, reflexión o comentario de la exposición. Por lo que se ve, como al inicio el señor Marinero indicó. Bien, señora Miriam Morales. Hola, buenas tardes. Mire, yo he leído algo con respecto a la paridad, y yo quisiera consultarle a la señora Daniela si esto de la paridad va relacionado también con la democratización de las instituciones, sobre todo en los altos, donde hay toma de decisiones importantes, con respecto a que este 50% de mujeres y un 50% de hombres venga también a traer esta democracia en la toma de decisiones, y en que estemos incluidas también, no tan solo en los mandos medios. Y a mí me gusta mucho esto de que vaya junto con la democratización de las instituciones, pero yo no le quiero consultar si puede ir una relación así, o esto va por carriles diferentes, la paridad de género versus la democratización de los espacios. A mí me parece que van juntas, y que es una forma de profundización de la democracia. Es hacerse cargo de exigencias. De hecho, el feminismo es la punta de lanza de todo el derecho antidiscriminatorio. Es decir, la lucha de las mujeres es la que alimentó ciertas luchas de origen étnico, raciales, me parece que es un término inadecuado, pero me explico. O sea, hay muchos otros grupos sometidos en la sociedad se han valido de las construcciones que ha hecho el feminismo para corregir estas desigualdades con respecto a un patrón predominante. Aquí yo ya voy a hablar un poco desde cierta experiencia que me es más cercana, que es la de las universidades. Pero no creo que las universidades son espacios muy tradicionales, pero no creo que más que el Poder Judicial o que el Congreso Nacional. Las instituciones no cambian por sí solas. Es importante que se establezcan reglas de este tipo para que se obliguen ciertos cambios. Es muy difícil que un sujeto que detenta poder por sí solo y por concesión graciosa se lo sea a otro. Por eso es que la regla y el derecho es importante aquí. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo, para ser más justa, porque no es que un proceso que esté completamente acabado? Que estamos viendo mujeres en todos los espacios de poder. Lo que ha ocurrido con el gobierno electo es sumamente interesante, porque incluso no es solo que haya más mujeres que hombres en los ministerios, sino que ¿qué ministerio? O sea, que haya una ministra del Interior, que ojalá que
que su cargo no se devalúe y que se haga responsable y tome la decisión de estos conflictos que son los más graves que vive el país en este momento, hace que entonces la sociedad cambie porque vemos a las mujeres en esos espacios desempeñándose y eso se vuelve entonces un hecho más normal. Al punto que ocurra lo que señalaba la persona que intervino antes, que es que, bueno, ahora casi pareciera que no es necesario incorporar la regla, pero sin la regla difícilmente estaríamos hablando de lo que hablamos ahora. Y es importante para la democracia, por lo que señalaba en la exposición, por un lado, porque es importante que las mujeres nos representemos a nosotras mismas, ¿por qué vamos a quedar entregadas a que otro razone o nos interprete y ellos sí decidan? Y por otro lado, entonces lo vuelve, el ejemplo, y esto está estudiado, es cuando las mujeres ven normalmente a otras en este tipo de puestos, lo va transformando en un hecho normal, menos extraordinario, y me parece que esa participación entonces de las mujeres no puede sino verse como una profundización en la democracia, porque se enriquecen los objetivos y se enriquecen las miradas con respecto a los problemas. Muchas gracias. Queda nuevamente abierta la palabra. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto, sería excelentísima. No se preocupe. Daniela, a mí me pareció, bueno, espléndida su exposición, realmente la felicito. Los casos que mencionó de laboral son bien impresionantes porque, en definitiva, no aparecen pomposamente hablando de perspectiva de género, pero hay una forma de entrarles, hay una forma de asumir el caso, como decía el juez del trabajo que hizo una consulta anterior, que efectivamente permiten dimensionar de qué manera, digamos, habría que aproximarse a la idea de la perspectiva de género, ¿verdad? Y en ese sentido, me parece que el conocimiento que usted demuestra de la jurisprudencia denota que si bien en algunos ámbitos a lo mejor no sabemos hacerlo o no argumentamos o razonamos conforme a esos patrones, pareciera que efectivamente a lo mejor ya en forma intuitiva, digamos, lo estamos haciendo porque efectivamente se considera que hay una cuestión distinta a la interpretación apegada a la norma sin mirar efectivamente qué pasa con los sujetos que están dándole vida a esa situación. Yo no sé si en definitiva, por ejemplo, el caso que usted mencionó de ese hombre que era expuesto a burlas por sus compañeros, tal vez a mí me interesaría como que nos contara efectivamente cómo la perspectiva de género no solamente abarca, entre comillas, los temas de las mujeres excluidas o discriminadas, sino que cómo se incorporan también los hombres en esa lógica de razonamiento. Muchas gracias, le agradezco la pregunta porque me voy a referir a una cuestión que la dejé pendiente por una cuestión de tiempo, pero que me parece que es interesante comentarla. Este caso de Temuco es llamativo porque nos saca de la idea además de que la mujer es la única posible afectada por estas conductas. Por eso ya es una sentencia que sirve mucho para analizar el problema. Y nos lleva entonces a una siguiente cuestión que es posicionarnos con respecto al acoso sexual y al acoso sexista, si es que vamos a entender que siempre en estos ilícitos, sobre todo en el acoso sexual, implica una discriminación contra la mujer. Esa es una gran discusión
que existe en esta materia y que me parece, y que algunos podrían decir, pero ¿qué importa si al final, mira, tú lo planteas por tutela y las reparaciones y las sanciones son las que son? El legislador hasta ahora no ha distinguido en nada con respecto a si valora distinto un caso u otro, qué más le da a un litigante, digamos. Pero en la comprensión del problema sí que es un aporte y profundiza las cuestiones, porque acá, por ejemplo, encontramos dos grandes corrientes que han chocado por muchos años y hasta el día de hoy, que es aquella que ve en estos actos siempre discriminación, porque es una manifestación de la discriminación estructural de nuestra sociedad, y así lo hace, por ejemplo, en una sentencia muy conocida el magistrado Flores, en el caso del Hospital del Profesor, por un acoso sexual, bien, que quizá usted ya es una sentencia muy, muy conocida, y él dice, sí, para mí acá siempre hay discriminación porque este es un reflejo de nuestro sistema discriminatorio contra la mujer. Pero hay otras corrientes, sobre todo en Francia, que dicen, es un problema transformar todo en discriminación porque en definitiva también pone en una situación de mucha victimización a la mujer, y en realidad lo que a nosotros nos interesa resguardar es la libertad sexual, la indemnidad en esa esfera, en esa área, la indemnidad sexual, la libertad sexual, pero no asumirlo politizando más, si ustedes quieren, el problema, o transformándolo siempre en un problema de la mujer como sujeto discriminado. Y entonces, por ejemplo, el caso de Temuco, uno dice, bueno, en realidad acá vemos que la afectada, que no es una mujer, es una cuestión que puede afectar a un hombre. En este caso, se le da esta vuelta de tuerca en decir, acá de todas maneras sí hay discriminación, porque tiene que ver con que el hombre se le vio como escapando del estereotipo de lo que debe ser un hombre. Es una forma interesante de plantearlo. Pero también puede haber casos en que haya acosos sexuales entre hombres y que no corresponden a esto, sino que sea un acoso sexual por el interés sexual de uno respecto de otro, y entonces se nos cae esta idea de la discriminación permanente contra la mujer, sino que acá de lo que deberíamos ocuparnos es siempre de la indemnidad sexual y de la libertad en esta esfera para todas las personas. Por poner un ejemplo de hasta qué punto uno puede ir profundizando en las discusiones, y como decía, esto ocurre hasta el día de hoy. Si ustedes piensan la discusión del movimiento Me Too en Estados Unidos con respecto a la feminista francesa, se refiere a estos mismos elementos de discusión. Y esto ya como una última nota al pie, en Estados Unidos es más bien por necesidad que se llegó a la idea de que en el acoso sexual siempre detrás lo que había era discriminación, porque hasta el día de hoy en Estados Unidos no hay una norma de acoso sexual. La única norma que existía era la norma en contra de la discriminación. Entonces, si yo no lograba argumentar por la vía de la discriminación, no tenía una norma de cobertura para el acoso sexual. Pero es más bien adaptar el caso al material jurídico existente, que esto haya sido el resultado de un desarrollo intelectual que después se tradujo en normas jurídicas. Muchas gracias. Queda nuevamente entregada la palabra a fin de realizar alguna pregunta, comentario, observación, alguna reflexión de la actividad. Señorita Claudia Muñoz y después don Javier Bascur. Señorita Daniela, ¿cómo ve usted la aplicación de la perspectiva de género en la historia? ¿Para bien o para mal ha sido siempre una motivación o es algo que hoy día estamos detectando ya que es un tema visibilizado? La perspectiva de género, quizás específicamente como categoría, ya tiene, en todo caso tiene algunas décadas. Sí me parece que esta es una lucha por la transformación social
que se ha fundamentado mucho pensamiento, mucho desarrollo intelectual de distintas, sobre todo mujeres que se han dedicado a analizar la posición de la mujer. Y entonces, y quizás lo puedo graficar mejor que en el caso de la universidad, que es muy importante para todos quienes estamos acá. Pensemos que la universidad es la institución que por 1000 años ha sido el espacio donde se cultiva el pensamiento crítico, el desarrollo intelectual, y las mujeres llevamos poco más de 100 años ahí. Que es un momento dentro de una larguísima historia, y entonces todos estos problemas que la mujer ha tenido y que han sido denunciados últimamente en el 2018 con tanta fuerza, de todo tipo, de sexismo en el trato, de no acceso al poder dentro de este tipo de instituciones, de brecha salarial, todo lo que ustedes quieran, se produce porque en definitiva somos unas recién llegadas a un espacio como este, que es donde se cultiva el pensamiento racional. Hay que pensar que a las mujeres nos consideraban inaptas o ineptas para desarrollar reflexión hasta hace menos, o sea, un poquito más de 100 años. Entonces es una larga lucha que en estos últimos años, y por eso decía, es importante valorar lo que se ha conseguido, porque son logros objetivos, valiosos, concretos, pero que si bien se producen en estos últimos años, tienen una larguísima historia detrás de denunciar todo este tipo de injusticias y en definitiva de cómo la mujer ha sido retratada en todos los ámbitos de la cultura, en la filosofía, en la economía. Podría dar más ejemplos, pero esa es la impresión que tengo yo. O sea, que hemos avanzado mucho después de una larga historia. Muchas gracias. Señor Pascur tiene la palabra. Muchas gracias, Martín. Profesora, y tomando lo mismo, en el mismo sentido que usted señala, yo creo que como estaba usted dándonos cuenta de ciertas conductas en realidad que están enraizadas en la sociedad, y a través de también nosotros el desarrollo de los tribunales a través de la sana crítica, como señaló, a diferencia con la prueba legal. Mi consulta es cómo el juez puede abordar cierta tipo de normas que derechamente podría señalar que son normas estereotipadas. Por ejemplo, la derogada ya autorización para segunda nupcia, normas relativas a la sociedad conyugal, tiene el 44 que habla de buen padre de familia, ¿no? Tiene hay ciertas normas que fueron derogadas, sodomía incluso, y la situación actual está discutida también respecto a la normativa relativa al aborto. ¿Cómo cree que el juez tendría que adoptar su posición frente a este tipo de normas? Es complicada la pregunta, además, porque son distintas áreas, pero se podría plantear, o el tribunal podría plantearlo en la instancia que corresponda, que en Chile todavía es el Tribunal Constitucional, más allá de los problemas, pero digamos, es formalmente el canal idóneo desde el punto de vista de la igualdad, que sí es un principio constitucional vigente. El asunto es cómo construir esa argumentación. Yo no soy partidaria de la aplicación directa, o que la norma legal no importa o que se deja de lado directamente, pero sí me parece que es importante la construcción de argumentaciones en relación con el principio de igualdad, que se puede, ¿no? Bien. Queda nuevamente entregada la palabra, ya sería la última intervención para efectos de ir cerrando la presente actividad en honor al tiempo, por supuesto, teniendo presente que más de alguno de los presentes continúa con su jornada. ¿Alguna intervención adicional?
Bien, teniendo presente lo ya expuesto, agradecemos nuevamente la intervención y la exposición de la profesora y doctora en Derecho Daniela Marci Muñoz. De igual manera, valoramos la intervención de la señora Andrea Muñoz, ministra de la Santísima Corte Suprema, encargada de asuntos de género, y por supuesto esta jurisdicción agradece su participación, así como de todo y cada uno de los presentes, que por supuesto genera y enaltece tratar este tipo de temas, generar estas actividades y aún más llamativo y aún más, podríamos decir, galardonado el tema, y se trata en un día tan especial como el de hoy, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. En ese contexto, damos por cerrada la presente actividad con los agradecimientos ya extendidos de la participación de todos y cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo de participar de la misma y, en definitiva, dar la relevancia a esta actividad. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta pronto.